Hace 46 años, el Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra, incluía la propiedad privada entre la lista de derechos humanos básicos. Hay una enumeración bastante amplia. Y dice así: también surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción, derecho que, como en otra ocasión hemos enseñado, constituye un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad económica. Y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación de la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado. Que no es algo que le atañe a un pequeño sector, sino que es algo fundamental en la condición humana y que atañe a toda la sociedad y que atañe al funcionamiento del Estado nacional. Es significativo que justamente esta cita esté en un documento sobre la paz en la tierra. En Venezuela no va a haber paz si, entre otras cosas, este capítulo no es atendido adecuadamente. Raúl Castro hoy llama a producir al grito de ahorro o muerte, aunque no se atreve a nombrar la propiedad. Entonces queda a mitad de camino, como referiré luego. Hace 118 años, León XIII, el Papa León XIII, hacía ver la relación de la propiedad con el trabajo y el ahorro convertidos en inversión. Cito, habla primero de la legitimidad del salario, etcétera, y dice: luego, si el trabajador, reduciendo sus gastos, ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros en una finca, con lo que puede asegurarse más su manutención, esta finca realmente no es otra cosa que el mismo salario revestido de otra forma. Y de ahí que la finca adquirida por el obrero de esta forma debe ser tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo. Esta relación tan directa entre salario y la adquisición de unos bienes es lo que ve hoy más cerca una gran cantidad de venezolanos, por ejemplo, cuando invaden para poder vivir en nuestros barrios. Cuando está construyendo su rancho y espera el cobro de aguinaldos o alguna otra oportunidad y mete horas extras el sábado para convertir ese dinero adicional en la platabanda o en la adquisición de una nevera o en la compra de un carrito para vender helados o vender chucherías, para él es evidente que es su trabajo lo que está ahí convertido en bien de propiedad, bien sea de consumo o de producción. Por eso yo celebro el programa, porque tiene varias virtudes, no solo el tema, sino la manera como lo aborda. Porque no es solamente una discusión jurídico-filosófica que le agarra muy de lejos a la mayoría de la población, no es solo una discusión de ideas, también lo es, sino que apelamos, por un lado, a la historia del último siglo y a los hechos que han ocurrido ahí.
Y esos hechos han hablado de manera contundente. China no cambió de un sistema económico a otro porque estaba aburrido, sino porque estaba pasando penuria. Entonces es muy importante que en este debate no nos dejemos atrapar. Yo a los muchachos siempre les digo eso, porque es muy fácil decir, bueno, aquí hay explotación, hay estas limitaciones, pero viene un estado maravilloso en el cual no entran las pasiones humanas y atiende a todas las necesidades. Hay que discutir hechos. Ese estado se prometió en tal fecha, estuvo tantos años allá. Agarrar 20 países africanos que nacieron a la independencia con esa esperanza y dónde están ahora. Medir las cosas. Por eso el programa de hoy incluye principios y derechos, pero también análisis de experiencias y de prácticas ya establecidas en Venezuela y cuyos resultados están a la vista. No se trata de discutir si esta empresa agrícola, también lo pueden discutir y hay que discutirlo, pero no solo si esta empresa agrícola es la ideal o es la que yo voy a producir aquí con la empresa estatizada o con el Fondo Zamorano. Hay que preguntar siempre, muy bien, ya lleva 5 años, ¿cuál era la producción y cuál es la producción? ¿Cuál era el estado de los trabajadores entonces y cuál es ahora? Y si pudieran volver el reloj atrás, ¿qué dirían? Y eso vale para los trabajadores de Sidor y vale para los de Benepal. En todas las áreas la pregunta es fundamental. Y el planteamiento de la gente del gobierno es claramente evasivo e irresponsable, excepto cuando se ven obligados, como cuando el ministro allá en Guayana, de las industrias básicas, dice, el aluminio nos pagan $1,600 la tonelada y nos cuesta producir entre 3,600 y 4,000. Punto, no hay nada que discutir, ya está claro. Ese es el argumento. Porque el argumento filosófico siempre hay inteligencia suficiente para demostrar cualquier cosa. Pero el argumento que llega a todo el mundo es este. Entonces nosotros tenemos que combinar las dos cosas, por eso cito ciertamente las bases en la condición humana para la propiedad, pero este programa me gusta especialmente porque también va a hablar de experiencias, de las prácticas establecidas en Venezuela y de sus resultados. Las prácticas establecidas en Cuba y de sus resultados. Y analiza casos de empresas básicas estatizadas, de empresas rurales y urbanas, de producción agrícola o de servicios. Para mí es fundamental en Venezuela que insistamos en pensar completo, no hasta la mitad del argumento. Raúl Castro no lo hace, porque debería haber llegado cuando él habla, aquí está la tierra, aquí están los cubanos, aquí está la necesidad de producción, pero no menciona la propiedad. Lo que ha ocurrido en Cuba no es porque la gente es floja, estando la tierra no ha querido trabajar, sino que el régimen dijo no puede haber propiedad de la tierra. El régimen dijo usted, señora, no puede montar una peluquería por pequeña que sea, porque eso no está permitido. Usted, campesino, el mercado de la hortaliza que la abrieron varias veces se vuelve a cerrar porque por ahí entra el espíritu del egoísmo.